Buenas tardes. A solo horas de estar celebrando en el mundo el Día Internacional de la Mujer, inicio el programa con una felicitación a las mujeres del mundo, a las mujeres de Cuba, en particular a las de Artemisa, y con énfasis, por supuesto, en mis compañeras de la televisión. El Día Internacional de la Mujer. Bueno, mucha gente dice por ahí por la calle, hay un día para todo, hay un día hasta para la croqueta, para el inodoro, para los hombres, que tienen mucho menos relieve y mucho menos revuelo que el de la mujer. Pero si hay uno que es necesario, es el de la mujer. En el caso de la tierra, por lo que se necesita para conservarla, por la necesidad que tenemos de conservar el ecosistema donde vivimos, para garantizar el futuro nuestro y el de los que vienen, y el de la mujer. Desde que en las comunidades, desde que en las primeras comunidades primitivas, el hombre detectó que la mujer físicamente era un poco más débil que los hombres para determinadas actividades, como para cazar un mamú, entonces desde que empezó a acomodarla un poco y a cuidarla, desde ese momento la convirtió en un ser relegado. Históricamente, hasta hoy, todavía en algunas comunidades del mundo existe el patriarcado muy acendrado, muy específico. Hay marginación de la mujer. Imagínense, en el año 1910, cuando en una conferencia internacional en Dinamarca, Clara Zetkin, la checa, decidió proponer un día para que la mujer tuviera celebraciones en el mundo entero. Eso se aprobó. Y en el mundo entero, o en muchos países, se hizo por primera vez en el año 1911. Pero fíjese si le digo, y es cierto, me da la razón de que ha sido un ser humano históricamente relegado, que no fue hasta 1975 que las Naciones Unidas aprobó de manera oficial las celebraciones el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. No fue, repito, hasta la primera, segunda década del siglo pasado que en Cuba las luchas de las mujeres encaminaron sus objetivos, entre otros, a lograr que pudieran votar, a que tuvieran derecho al sufragio, a que la mujer pudiera divorciarse y gozar de sus bienes. Y debo decir además que todavía hay comunidades en el mundo donde las mujeres, incluso países desarrollados, donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. No nos asombremos si ahora que estamos a punto de celebrar el 11º Congreso de la Federación de Mujeres en Cuba, donde son mayoritarias en todo, son la mayor fuerza técnica, tienen la mayor fuerza o la mayor presencia dentro del Parlamento cubano, donde se decide la vida de este país en el Parlamento. La mayoría son mujeres. Lo mismo la vemos en una motorizada, que cortando caña, que boxeando, nos guste o no, esa manifestación deportiva para la mujer. Cierro este bloque ratificando mi felicitación a las mujeres cubanas. Muy próximo también estamos a celebrar el Día del Periodista en Cuba, el Día de la Prensa Cubana en Cuba, que es el 14 de marzo, marcado por el día que en 1892 José Martí fundó el periódico Patria como órgano de difusión de las ideas del Partido Revolucionario Cubano, que fue aquella organización creada en los Estados Unidos para contribuir al logro de la unidad y a la posterior organización de manera más efectiva de la guerra necesaria, que fue la que derivó entonces en la guerra del 95, que inició el 24 de febrero. Cuba tiene un largo historial de periodismo. Muchas veces nos circunscribimos solo al Habanero o al inicio del periodismo cubano con el Habanero, aquel periódico que tuvo solamente 9 tiradas, hecho por Félix Varela desde los Estados Unidos. Recordemos que como diputado a Corte, Félix Varela en España denunció el colonialismo español en Cuba, denunció o explicó que la solución para Cuba era la independencia y la abolición de la esclavitud. Tuvo que salir de España huyendo, fue a los Estados Unidos, a San Agustín de la Florida, nunca más pudo regresar a Cuba, pero desde allí, desde los números que editó del periódico El Habanero, hizo revolución y fue el primero que nos enseñó en pensar. Y por eso es el padre, o uno de los padres fundadores de la nacionalidad cubana, uno de los padres de la nación cubana. Pero tuvimos periódicos mucho antes cuando la Sociedad Económica de Amigos del País creó su primera biblioteca, creó el papel periódico de La Habana. El Habanero de Félix Varela vino después. En La Manigua hizo
Carlos Manuel de Céspedes, el cubano libre, que lo reeditó después Antonio Maceo en la guerra del 95 y lo retomó el Che en 1958 en plena Sierra Maestra, que junto con Radio Rebelde fueron las vías ideológicas del movimiento revolucionario dirigido por Fidel para dar a conocer la verdad del movimiento insurreccional en la lucha contra la dictadura batistiana. Antes del triunfo de la revolución sí había organización de periodistas, había colegios independientes de periodistas, había escuelas de periodismo, había periodistas notables, muy buenos periodistas, muchos de los cuales al triunfo de la revolución se fueron de este país, otros se quedaron. Bohemia, nuestra revista más antigua del año 1908, Alma Mater del año 1922, son dos ejemplos de buen periodismo que se hizo en Cuba. Hay muchísimos y no hay tiempo ni es objeto de este programa, pero muchos de los periodistas que se quedaron contribuyeron a que se hiciera un magnífico periodismo en Cuba. Este es el caso de Enrique de la Osa, nacido en el municipio de Alquizar, que con su emblemática sección en Cuba desde la revista Bohemia junto con Carlos Lechuga marcó toda una pauta de periodismo crítico, verdadero, auténtico, repito, desde las páginas de Bohemia. Nosotros tenemos el caso de Desiderio Navarro, un hombre que dominó 16 idiomas, murió muy cerca de aquí, en Caimito, un hombre que era todo un académico, un hombre de una cultura tan amplia como muchas personas no pueden imaginar, que fue editor y periodista en importantes revistas académicas de intelectuales de primer nivel en Cuba y en otros lugares del mundo. Artemisa también, todos los municipios que componen la provincia de Artemisa tuvieron sus periodistas. Este es el caso, por citar solo algunos, de Joaquín Nicolás Aramburu en Guanajay. En el caso de Artemisa está el caso de Manuel Isidro Méndez, de Ubaldo R. Villar, de Eloy Cruz. Está el caso de Francisco Robaina Alquimbao, que fue el primero en crear, en hacer un periódico en Artemisa, en colocar una imprenta en Artemisa, el primero en publicar libros en Artemisa. Y con la UPEC, a partir del 15 de julio del año 1963, el periodismo cubano sin duda se organiza. Hasta hoy comienza a hacerse un periodismo más activo, más revolucionario. No todo lo crítico tal vez que merece el momento histórico que estamos viviendo, pero sin duda es la UPEC el emblema de los periodistas cubanos, pero más allá de esas cuatro letras que lo conforman. La UPEC es el alma del periodismo cubano. Cercanos también estamos a una fecha que es inaplazable. No se puede dejar de hablar, cuando de la protesta de Baraguá se trata, de un acontecimiento histórico tan relevante. No tiene absolutamente nada que ver, o no tuvo en aquel momento absolutamente nada que ver con el territorio occidental. La guerra se estaba desarrollando desde hacía 10 años, del 68 al 78, en la zona centro-oriental del país. No tuvo incidencia directa la protesta de Baraguá en esta parte del país, repito, pero sin duda que marcó de alguna manera muy sensible el alma del cubano. El cubano, cuando se habla de rebeldía, de intransigencia revolucionaria, de firmeza de principios, cuando se habla de no permitir la violencia de sus ideas, cuando se habla de no permitir el maltrato, de no permitir el irrespeto, la falta de consideración y elevar nuestros principios al más alto nivel, a la más alta categoría, siempre tenemos que pensar de manera obligatoria en Baraguá. Hubo muchísimos acontecimientos históricos, los hay a lo largo de la historia, que marcan esos momentos de intransigencia. Céspedes no renunció a la lucha, aun cuando le fusilaron a su hijo. Calixto García, cuando fue a caer prisionero de los españoles, prefirió suicidarse, aunque salió ileso de aquel intento. Está el caso, por ejemplo, de Ignacio Agramonte, que no permitió en la reunión de Minas el 26 de noviembre del 68 que la guerra recién iniciada en Camagüey terminara por una propuesta indeseable e indecente de los que no querían bien la revolución en el Camagüey. Mella estuvo más de 16 días en una huelga de hambre. Fidel, ante sus acusadores en el juicio de la causa 37 por el asalto en Moncada, se elevó con un nivel de intransigencia heroica increíble, con la historia me absorberá.
Y los cubanos somos un ejemplo de resistencia, pero en parte nuestro carácter tiene mucho que ver con lo que sucedió en Baraguá. 10 años de guerra, una situación difícil, de falta de unidad, de contradicciones, de poca comprensión entre los civiles, entre los militares, entre los mismos militares y entre militares y civiles y la presidencia de la República en armas. No quedaba una mata de malanga ni una mata de plátano en las zonas de la guerra, porque los mismos mambises con la T incendiaria incineraron todo lo que de alguna manera podía beneficiar, aunque fuese un ápice, aunque sea un tantito así, a las autoridades españolas, al ejército español. No había medicamentos, no había alimentos, faltaban las armas, faltaban las municiones. Era muy difícil y sobre todo desde el exterior los que debían ayudarnos, los Miguel Aldama, los Manuel de Quesada, divididos entre aldamistas y quesadistas, buscando quién tenía el liderazgo entre los emigrados en Estados Unidos, y la ayuda que debían enviar a Cuba fue ínfima en relación con las necesidades que tenían los que peleaban en los campos de batalla. Todo eso hizo que cuando llegara a Cuba en 1876, un militar avesado, inteligente, como Arsenio Martínez Campos, se diera cuenta que había que incentivar la falta de unidad. Llamó entonces al Pacto del Sajón, un grupo de cubanos del Comité del Centro, él lo aceptó, no habría para Cuba independencia y abolición de la esclavitud, solamente la paz, el fin de la guerra, y Maceo se elevó con aquel nivel de intransigencia y dijo, hay que morirse porque así lo han hecho miles de cubanos en 10 años de guerra. Y por lo tanto Baraguá es siempre una fecha que hay que referenciar. Yo los dejo, no sin antes recordarles que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere comentar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericueto.